Hola, amada iglesia, Dios te bendiga. Mi nombre es Daniel San Martín. Le quiero dar gracias a Dios por esta misericordia. La verdad que estoy feliz. Le quiero dar gracias a Dios y vamos a compartir una palabra ahí en tu casa, con tu familia si estás ahí con el Espíritu. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos abra el entendimiento, que nos muestre y vamos a inclinar nuestro rostro, perdón, y oramos. Amén. Amado Dios, Señor, delante de tu presencia nos encomendamos. Primeramente te agradecemos, Señor, te agradecemos por este día, por este miércoles a la noche, Señor, que podemos oír tu palabra. Señor, te agradecemos por tu misericordia de habernos llamado, Señor, al Evangelio. Te agradezco, Señor, por esta palabra y te la presento delante de ti para que usted nos guíe, para que nos guardes del mal y para que seamos librados, Señor mío, de los enemigos de nuestra alma, seamos librados de los hombres que con estrategia buscan engañarnos, con astucia. Esa astucia que es del diablo, Señor, que nos quieres engañar para llevarnos a la desobediencia, a desobedecer a tu palabra. Te pido, Espíritu de Dios, como está escrito, que el que pide recibe, que el que busca haya. Señor, te pedimos delante de ti que nos abras el entendimiento y que me permitas, Señor, dar lo que tú me diste, Señor. Tenga misericordia de cada uno de nosotros. Encomendamos esta palabra, esta reunión, lo que estemos oyendo la palabra, con temor delante de Dios, porque Dios nos habla, nos avisa por amor a nuestra alma. Te agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Amén. Bueno, amada iglesia, vamos a comenzar esta predicación. Gracias a Dios por su misericordia, como te decía. Y vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Efesios. Vamos a buscar, vamos a compartir, vamos a entrar en el tema Efesios 4, si lo tenés mientras lo buscas. Esta predicación tiene como título Niños fluctuantes por estrategias de hombres influenciados. Amén. Efesios 4:14 dice así, en el nombre de nuestro Señor, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Bueno, comenzando con esta primera parte, el título es Niños fluctuantes. Y es un estado, el niño fluctuante, es una persona. ¿Qué quiere decir? Es una persona que es llevado de un lado hacia otro, que se mueve, que es fácil de moverse. Amén. Es fácil de moverse, fácil de duda, que titubea, que oscila, tambalea. Amén. Y vamos a empezar por esto, porque Dios quiere que nosotros no seamos como niños fluctuantes, que seamos maduros en la forma de pensar. Amén. Que tengamos en cuenta esto, que el enemigo va a venir a engañarnos y va a usar hombres. Va a usar hombres para que nosotros seamos engañados. Amén. Y acá en Efesios 4:14 dice así, después de la coma, que estos niños fluctuantes son llevados por doquiera o por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. ¿Qué quiere decir esto? Por estrategias de hombres. Son estrategias de hombres que para engañar el Espíritu Santo nos enseña con esta palabra que los hombres para engañar usan estrategias, estratagemas. ¿Amén? ¿Lo tenés ahí? Es una acción hábil. Se podría decir que es una acción hábil, engañosa para conseguir algo. Especialmente se habla en el marco militar, una maniobra militar de guerra que se realiza para atacar por sorpresa al enemigo, para desarmarlo. Es una intención de engañar. En este caso, los hombres, como dice Efesios 4:14, que estos hombres se engañan en cuanto a la doctrina, doctrinas de hombres, como el Espíritu Santo nos viene hablando, amén. Intención de engañar o confundir para obtener un beneficio. Sinónimos de esto, de estratagema, de estrategias, sería astucia, podría ser astucia, engaño, fingimiento,
y engaño artificioso. Allá, a través de la predicación, de que vayamos avanzando, vamos a ir viendo todo esto, lo que venimos diciendo al principio. Por eso Dios quiere que nosotros seamos maduros en la forma de pensar, maduros en cuanto a lo que pensemos, en cuanto a la doctrina, en cuanto a lo que hemos sido enseñados. Que no seamos llevados por una corriente de pensamiento o por doctrinas de hombres que vienen a hacer dudar sobre la palabra de Dios, como les pasa a estas personas que Efesios dice que para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué quiere decir niños? Puede ser alguien que carezca de experiencia, de años. Un niño es alguien que carece de entendimiento, que mucho no sabe, está recién empezando y está hablando de esto, ¿no? Niños fluctuantes, niños, alguien que no tiene experiencia o que no sabe, es llevado de un lugar a otro por doctrinas, por pensamientos. Y esto lo hacen los hombres, que son influenciados, como te decía al principio, por estrategias de hombres influenciados. Te hago una pregunta. ¿Le hemos creído a la palabra de Dios? ¿O todavía estamos viendo a ver si se cumple? ¿Amén? Debemos velar y orar, porque las apariencias engañan. Si buscamos en Juan, el Evangelio de Juan 7:24, dice así la palabra: no juzguéis según las apariencias. Y esto tiene relación con lo que venimos diciendo, que las apariencias engañan. Alguien que no consulta a Dios, que no le pregunta al Espíritu, puede ser engañado por las apariencias. ¿Amén? Juan 7:24 dice así: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Por eso Dios nos llama a velar y a orar, porque las apariencias engañan. Engañan al que no consulta a Dios, al que no está despierto, al que no está atento, al que es niño en el modo de pensar, al que es niño fluctuante, al que es llevado por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Amén? Si buscamos en 1 Corintios 14:20, 1 Corintios 14:20 dice así: hermanos, no seas niño en el modo de pensar, sino sé niños en la malicia, en la maldad. En cuanto a la maldad, en cuanto a las cosas malas o a la maldad, sed niños. Como que alguien que no tiene experiencia, que no ha adquirido ese conocimiento sobre las cosas de maldad. ¿Amén? Pero maduros en el modo de pensar. Alguien ya crecido, alguien que ya ha sido enseñado por Dios, alguien maduro. ¿Amén? Alguien que se ha buscado al Señor y el Señor le ha enseñado y a través de ese camino ha aprendido muchas cosas por el Espíritu, siendo guiado en la palabra. Maduros en el modo de pensar. ¿Lo tenés? Dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. ¿Amén? ¿Por qué te decía si le hemos creído a la palabra de Dios? ¿O todavía estamos viendo a ver si se cumple? La palabra de Dios se va a cumplir. Y puede ser que nuestro corazón nos engañe y todavía no le hayamos creído a Dios de que su palabra se va a cumplir, de lo que Él nos ha dicho y nos ha advertido, que si nosotros no buscamos ser maduros en el modo de pensar, alguien que se ha ejercitado en el Señor, en el discernimiento, amén, debemos ser ese tipo de persona que el Señor quiere, de ese cristiano, de ese creyente. La palabra de Dios se va a cumplir y Dios nos habla, nos avisa, por medio de su palabra, a través de la predicación del Evangelio. La palabra segura, la palabra más segura que tenemos, la cual discierne los pensamientos y las intenciones del corazón engañoso. Y podríamos decir acá, de los hombres que con estratagema, que con estrategia, engañan y usan la astucia. Van a ser hábiles para engañarnos. Van a buscar muchas formas para que nosotros caigamos en el engaño. Hábiles, alguien habilidoso. Por ahí una palabra que nosotros relacionamos más es, ¿viste cuando uno se dice, mirá, este se da maña para hacer esto?
mirá cómo se da maña para arreglar aquel motor, no, mirá la maña que se da para cocinar, cocina con nada. Alguien hábil, alguien que tiene habilidades. Y en este caso, para el mal, para engañar. El diablo va a usar hombres y va a usar la astucia. Esa astucia que también dice Génesis 3:1, dice que la serpiente era astuta. ¿Amén? El Señor quiere que estemos atentos, despiertos, ante el engaño de las apariencias. En esto hay un tema porque uno se da cuenta, si no consulta al Espíritu y no oye su voz, se da cuenta que lo engañaron después, como le pasó a Eva, como les pasó a muchos, y nos pasa a nosotros, que nos damos cuenta después del engaño, decimos, mirá, me engañó, o me mintió, o mirá todo lo que hizo para que yo le crea. Mirá toda la estrategia, mirá todo lo que armó, o plan del enemigo, o plan de los hombres, pero influenciados por espíritus, todo lo que han hecho para que yo termine siendo engañado y desobedezca al mandamiento que el Señor nos ha dado. Pero nosotros, por eso te decía que nosotros debemos ser maduros en el modo de pensar, en cuanto a lo que se nos ha dicho, a retener lo que nos han dado. ¿Amén? Debemos ser maduros y ser niños en la malicia. No niños que somos llevados de un lado para otro. Alguien simple. ¿Amén? Buscamos en Proverbios 14:15. Proverbios 14:15 dice así. Acá hay un sinónimo, podríamos decir, de niño fluctuante. Alguien simple. El simple, ¿qué dice? El simple todo lo cree. Mas el avisado mira bien sus pasos. Podríamos decir esto, ¿no? Alguien fluctuante, alguien que es llevado de un lugar para otro, alguien que es el simple, alguien que no tiene contenido, que, como decía el Espíritu el otro día en la predicación el domingo, decía que echaba sus palabras a sus espaldas, alguien que no guardaba su palabra. El simple todo lo cree, le dicen algo, lo cree, va a otro lado, escucha algo, lo cree y recibe el daño. Mas el avisado, el que ha madurado en su modo de pensar, el que está firme en cuanto a la doctrina, en cuanto a las enseñanzas del Señor, mira bien sus pasos. Porque puede ser que él también sea engañado y engañe. ¿Amén? Leemos Proverbio 14:15 de vuelta. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Y el avisado, dice acá que es avisado por alguien. En este caso, por el Señor. Por eso nosotros debemos depender, como te decía al principio, que debemos orar y velar porque las apariencias engañan. El Espíritu Santo nos viene hablando del fingimiento, de los engaños. Y esto es con astucia, hábiles. No te vas a dar cuenta o va a ser muy difícil que te des cuenta que te están engañando. Porque son hábiles, son estrategias. Son muchas formas de querer engañar a los hombres. Y los hombres vivimos, cuando no consultamos a Dios, mirando lo que vemos. Por eso el Señor nos dijo que no juzguemos, que no andemos en cuanto a las apariencias. ¿Amén? El enemigo, como te decía al principio, va a usar hombres. Y nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra Satanás, el diablo y todos sus espíritus. ¿Amén? Pero el enemigo alguien va a usar. Puedo ser yo o podés ser vos. El enemigo va a usar hombres, como te decía, que con estrategias, con astucia, lo repito, fingiendo, influenciados, buscarán que yo desobedezca al mandamiento, porque va a ir en contra de Dios. Y el Señor quiere que nosotros nos despertemos, que estemos atentos. El simple, como te decía recién, el simple es alguien que es fácilmente influenciado. Es fácilmente influenciado, fácil de mover. Y el Señor siempre nos va a hablar. Tengamos siempre presente esto, que el Señor siempre nos va a hablar, nos va a advertir. Después vamos a ver un ejemplo en la Biblia sobre alguien que Dios le advirtió, le había dado los mandamientos y
no lo tuvo presente cuando le vino la prueba. Amén. Ahora vamos a ver un ejemplo en la historia. Tenemos dos ejemplos, uno en la historia y otro bíblico, que el bíblico es el más importante. Pero vamos a ver para entrar en el tema y entender esto. Amén. Veamos un ejemplo en la historia sobre estrategias. En este caso, para destruir una ciudad fortificada, utilizando el engaño, la habilidad para obtener un beneficio, como el Espíritu nos viene hablando en Judas 16, para sacar provecho. Te leo solamente. Alrededor de 1300 a.C., en la Edad de Bronce, en la ciudad fortificada de Troya, sucedió un episodio de guerra entre griegos y troyanos, que duró una década. ¿Sí? Conocido como, si alguien se acuerda, sabe, caballo de Troya. Es muy conocido hasta hoy porque hay frases que hasta el día de hoy la tenemos, que se dice arde Troya o cosas así, y seguro que te acordás. Bueno, el caballo, esto fue así. Introdujeron un caballo dentro de la ciudad construido de madera. Contenía por dentro, mirá la estrategia, ¿no? Por dentro soldados griegos, a la espera de la noche para tomar la ciudad. Habían hecho una estrategia y le habían llevado un caballo hecho de madera y adentro soldados. Y alguien le había dicho al rey en ese tiempo que no porque no le hacía ruido, lo veía mal, entonces bueno, no oyeron y lo dejaron entrar, pusieron el caballo adentro como una señal de paz o de alianza. ¿Sí? Bueno, a la noche, cuando no había poca gente a la noche, para tomarla, así cayó la ciudad. Rompieron obviamente el caballo y producto de un engaño o de una estrategia contra su adversario, a través de la entrada disimulada, con disimulo, hábil, astucia, para obtener el beneficio. Habían llevado un símbolo de paz, ¿no? Frases que se utilizan como hoy, como te decía al principio, arde Troya o caballo de Troya. También es conocido en la informática, por ejemplo, cuando te entra un virus en la computadora o algo así, muchos debemos estar más o menos familiarizados con esto. Opera como un programa legítimo, inofensivo y útil para el usuario. Pero una vez que entra, inicia la destrucción de programas instalados. ¿No? Y hay ciertas precauciones que tomar. Bueno, poseer un antivirus, mantener los sistemas actualizados y esas cosas. Está siempre bueno saber. ¿Amén? ¿Qué te parece? Estrategias de los hombres. Bueno, de esta hay miles, pero vamos a ver la más importante, que está escrito. ¿Amén? Vamos a buscar en Josué 9:1, una lectura vamos a hacer. Busca ahí en tu casa el libro de Josué 9:1. Y nosotros debemos estar muy atentos a cómo el enemigo nos quiere engañar. Y en este caso entrar por medios de pensamientos. ¿Amén? Buscamos Josué 9:1 y vamos a leer. Bienaventurados los que oyen. Amén. Y el que lee. Dice así. Josué. Así dice el Señor. Amén. Deja el Espíritu esto escrito para que nosotros podamos ser advertidos. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas, porque ¿qué había pasado? Josué había derrotado a Jai y a todos sus moradores. Entonces los habían oído los vecinos. ¿Amén? Dice, cuando oyeron estas cosas, porque dice que habían oído todas estas cosas que habían pasado, los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron, dice, se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué e Israel. Se pusieron de acuerdo todos estos. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, dice el 4, mirá ahí en tu casa, a ver, ¿qué dice? Usaron de astucia. Fueron hábiles. Amén. Pues fueron
y se fingieron embajadores. Acá comienza una estrategia para entrar, y a Josué lo vamos a ir viendo, para que al final termine desobedeciendo a lo que Dios había dicho. Usaron de astucia. Mirá esta palabra, ¿no? Usaron de astucia. Pues fueron y se fingieron embajadores, fingieron ser embajadores. Y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos de vinos, rotos y remendados. El 5 dice, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. ¿Qué hicieron con esto? Fueron y vinieron a Josué. Prepararon todo. Prepararon el plan. Prepararon la estrategia. Estos eran hombres. Pero ¿quién quería entrar a destruir a Josué y a Israel? El enemigo. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal. Y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana. Haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos, porque los de Israel habían mirado a los que habían venido, y esto le habían dicho: mirá, nosotros venimos de lejos. Y ellos lo miraban y decían: sí, mirá, vienen de lejos. Pensaban, ¿no? Decían: sí, mirá, viene de lejos, sacos viejos, el camino es largo, y bueno, el saco pasó un tiempo y ya era viejo. Tomaron sacos viejos sobre sus sanos, cueros viejos de vino. Sí, la verdad que el cuero viejo de vino está viejo, está roto. Rotos y remendados, dice. Sí, la verdad que sí, que vienen de lejos. Mirá. Zapatos viejos, miraban a los pies, imagínate, le miraban a los pies y decían: sí, mirá, es viejo, sí, viene de lejos, ¿no? Y vos imaginate toda esa actuación, como el Señor nos viene hablando, el acting, la actuación, la hipocresía de los mentirosos. Y esta predicación salió desde esa predicación, y de ahí el Señor me fue guiando. Amén. Zapatos viejos y recocidos en sus pies, y los veían. Y vos imagínate, veían los pies, veían el saco, veían todo lo que traían. Sí, vienen de lejos. Y todo el pan que traían para el camino era seco, y es más, le decían: mirá todo el pan que trajimos, calentito, mirá cómo está. Y sí, decía, sí, la verdad que sí. Y vinieron a Josué, seguimos leyendo el 6, y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana. Haced pues ahora alianza con nosotros. ¿Por qué te decía al principio que el enemigo va a querer que nosotros desobedezcamos el mandamiento? Porque había en Éxodo, Éxodo 23, lo buscamos. Éxodo 23 dice: el Señor había dejado que no había que hacer alianza con ellos ni con sus dioses. Éxodo 23, 32, lo dice en varias partes, pero hoy vamos a leer esta parte. Éxodo 23, 32 dice así: no harás alianza con ellos ni con sus dioses. Amén. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. Y ellos lo sabían. Y esto era algo que lo sabían Josué, los de Israel, porque sabíamos que el enemigo venían, no sé si capaz que venían contaminados, ¿qué decís vos? Con dioses ajenos, dioses de afuera, extraños, costumbres mundanas, paganas. Amén. Volvemos a Josué 9.1. Muy interesante. Josué 9.1, 9.6, perdón, 9.7. Y los de Israel respondieron a los heveos. Mirá lo que dice acá: quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Esta pregunta que ellos mismos hacían, los de Israel, ¿qué te parece a vos? ¿Eran maduros en el modo de pensar en cuanto a la doctrina del Señor o a la enseñanza, a la ley, al mandamiento? ¿Eran ellos ya una persona que habían crecido, que se habían ejercitado, que habían crecido en cuanto a la palabra? ¿Eran esos o eran niños fluctuantes que estaban siendo engañados por estratagemas de hombres? Amén. Mirá,
¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Dice. El 8 dice, ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Che, pero se puso a charlar. Se puso a charlar, viste, es como charlar con las tinieblas. Se puso a charlar, che, a ver, ¿quiénes sois vosotros? ¿De dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana, lo que te decía al principio, por causa del nombre de Jehová tu Dios. ¿Era así? No. Porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Y todo lo que hizo a los dos reyes, con palabras engañosas y levantándolo. Amén. Y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán. A Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. El 11. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino e ir al encuentro de ellos y decirle, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. ¿Era así? ¿Era un engaño? ¿Era una mentira? Nuestro pan, lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí, ahora ya seco y mohoso. Y ellos veían el pan y decían, sí, la verdad que si el camino era largo, el pan se iba a poner malo. Lo que decíamos al principio, juzgar según las apariencias. ¿Amén? El 13. Estos cueros de vino también los llenábamos nuevos. Mirá vos. Helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel, mirá lo que dice acá. ¿Estás atento a lo que dice el Espíritu? Dice el 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones. Ya entraron. Fueron engañados y entraron, como se dice, como caballo enjabonado. ¿O no? ¿Sí? Mirá lo que dice después de la coma. ¿Qué dice? Y no consultaron a Jehová. No consultaron al Señor. Porque el enemigo nos va a querer engañar a todos. Pero está la diferencia entre consultar a Dios y no consultarle. Y el Señor siempre nos va a hablar. ¿Amén? ¿Ellos tenían la ley? Sí. Pero el Señor, si ellos consultaban, Dios le podría haber dicho, como se los dijo muchísimas veces. ¿Amén? Y no consultaron a Jehová, no consultaron al Señor. Señor, ¿esto me quieren engañar? Y Dios te va a hablar. Te va a decir, es un engaño, o es una mentira, o no hagas alianza. ¿Amén? Y Josué hizo paz con ellos. Y me da el espíritu porque viste que uno cuando empieza, depende del Señor. Señor, voy acá, sí. Señor, ¿puedo ir allá? Sí. Señor, ¿puedo hacer esto? Y el Señor te deja, a veces te dice que no, a veces que sí, pero uno consulta. Temeroso, temor de Dios, sí, pide, busca. Y es temeroso de Dios, tiene temor y le pide. Pero después, Josué, en algún, se podría decir, lo digo yo, que él pensaba, dice, bueno, yo ya he tomado un par de decisiones, entonces yo ya esto más o menos lo sé. Y como que él tomaba decisiones él ahora. Como que él ya tenía un poco de experiencia, no, yo ya más o menos esta ya me la sé, entonces juzgaba según las apariencias. Y la decisión la tomaba él, ¿o no? Como nos puede pasar a nosotros, que cuando somos engañados es porque no consultamos a Jehová y la decisión es nuestra. El 15, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza. Celebró, dice, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Igual habían pasado 3 días. No sé si no habían consultado a Jehová. Amén. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kirián Jeramín. Y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes.
Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros le hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no los podemos tocar. Mirá vos, ¿no? Ya se la habían mandado, digamos. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir. No sé si lo viste consultando de nuevo a Dios. Queriendo salir, porque vos, esto de meternos en problemas, para nosotros es algo, no sé si estamos todos en el tema, ¿no? Pero, y cuando, si yo caí o si me engañaron, bueno, me pasó, pero debo ir a consultarle al Señor. Pero ellos volvieron a tomar de su propio consejo. Vamos a leer el 19. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos, le dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros, por causa del juramento que le hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida, según les habían prometido los príncipes. Y llamándolos Josué, les habló diciendo: ¿por qué no os habéis engañado, diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos, y quien corte la leña, y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué, y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés, su siervo, que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera, por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Amén. Leíamos. Qué bárbaro, ¿no? No consultarle a Dios, no preguntarle al Señor. La palabra de Dios va a manifestar las intenciones del corazón de los hombres. Amén. Vamos a buscar Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice así el Señor. Hebreos 4:12. ¿Lo tenés? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios va a hacer esto, va a manifestar las intenciones del corazón. Por eso es importante que nosotros consultemos a Dios, que hablemos, que preguntémosle al Espíritu Santo antes de hacer cualquier cosa, antes de hacer un ejemplo, qué sé yo, negocios, o voy para allá, hago esto, hago lo otro. Consultarle al Señor y presentarlo en oración. Amén. ¿Por qué nos va a pasar si no esto? Que vamos a terminar siendo engañados por hombres que están influenciados. Y debemos trabajar esto en nosotros, dejar de ser niños que somos llevados de un lado hacia otro. Debemos trabajarlo y desechar todo engaño, desechar toda mentira del enemigo, porque en algún punto te va a hacer ruido. Cuando alguien miente, o cuando nosotros, en este caso, alguien nos miente, no sé si te ha pasado que es como que te hace, como que algo no te cierra, como que algo anda mal, alguien no, como que no entendés una parte, como que no termina de relacionarse la oración. Lo que te están diciendo no termina de relacionarse. Hay algo ahí que no me gusta y bueno, en este caso hay que dudar, pero preguntarle al Señor: Señor, ¿qué me está diciendo? ¿Me va a engañar? ¿Qué plan? El enemigo va a venir con un plan, con una estrategia. Y va a utilizar a los hombres, a hombres mentirosos que engañan, que
emplean, que usan la astucia, que son hábiles. Porque estos que habían venido a engañar a Josué fueron muy hábiles, fueron muy habilidosos y obtuvieron el beneficio. Ellos intentaron engañar y engañaron. Y nos puede pasar a nosotros. Nos puede pasar y puede pasar que nos demos cuenta o antes o después de que nos hayan engañados. ¿Amén? Por eso, como te decía, para ir finalizando, nosotros debemos dejar esto. Debemos ya no ser más niño en el modo de pensar, como te decía al principio, sino ser niños en la malicia, maduros en el modo de pensar. ¿Amén? Debemos desechar todo engaño y alejarnos de toda palabra de mentira para acercarnos a la palabra de verdad. Alejarnos de todo esto y acercarnos a la palabra de verdad. ¿Amén? Buscamos en Primera de Pedro 2:1. Primera de Pedro 2:1. Dice así. ¿Amén? Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Amén? Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Desechar, dice, desechar toda malicia, desechar todo engaño, alejarnos de toda palabra de mentira. No, eso yo no lo comparto. No, yo eso no, vos sabés que en ese tema no me quiero, no comparto lo que vos decís o lo que vos hacés. Desecharlo. Toda malicia, toda maldad, como te decía, todo engaño. Che, mirá, vamos a engañar. No, yo no participo. No seamos partícipes. Yo no participo, en esto yo no participo, amén. Desead, dice, como niños, en este caso, como niños, como desear, querer, buscarlo, hambre de Dios, de la palabra del Señor, como dice acá, de la leche espiritual no adulterada, de la sana doctrina de nuestro Señor, deseadla, como niños, así, como ellos. Amén. Para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Amados hermanos, desechemos todo viento de doctrinas de hombres influenciados que nos engañan, que engañan para que nosotros torzamos las escrituras y para que para que desobedezcamos el mandamiento de Dios. Amén. Así que bueno, la gloria sea para Dios. Te extraño, también te extraño y después de esto, vamos a orar y vamos a compartir una alabanza. Amén. Así que bueno, gracias, amado Dios. Gracias, Señor Jesucristo, por tu misericordia, porque tú has sido bueno, porque Dios nos habla, nos avisa, nos advierte, como dice tu palabra, que no debemos juzgar según las apariencias, que debemos estar atentos, Señor, que debemos estar despiertos, que debemos consultar al Señor, ponerlo todo en las manos de Él, orarlo, preguntarlo al Señor para evitar ser engañados, para caer en la mentira, en las trampas, en la astucia, que el enemigo quiera usar a los hombres para que nosotros caigamos, para que seamos, Señor, para que al final terminemos siendo débiles en la fe, que perdamos nuestra fe. Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos fortalezcas y nos guardes del mal. Líbranos del mal, Señor, líbranos de la astucia, líbranos de todo engaño de las tinieblas. Líbranos, Señor Jesucristo, Padre amado, para poder confiar. Queremos confiar en usted, queremos poner nuestra vida en usted y caminar según su voluntad. Te entregamos esta palabra, la gloria, la honra, sea para el Señor. Amén. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser
tú. Yo quiero más de ti. Decile ahí donde estás. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día ser más como tú. Señor, quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar